Muy buenos días. Este portátil está pesado. Vamos a ver si se queda quieto. Es un placer estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto estar en esta mañana. Como decía Joaquito, de verdad que no ha sido fácil estos últimos años y creo que en parte este mensaje creo que así como nos ha ayudado a nosotros, a mi esposa Catalina y a mí, a nuestra hija Natalia, sé que va a ser de gran bendición para muchos de ustedes y le pido al Señor que abra sus corazones para que la palabra de Dios que va a ser expuesta hoy de verdad edifique y fortalezca. Y el título de este mensaje dice ahí en sus bosquejos: mi fe en medio de la aflicción. Y quiero decirles que muchas veces no es el dolor o el sufrimiento lo que causa el mayor daño en una persona. Es la confusión y los pensamientos que pueden llegar a hacer trizas nuestra fe y nuestra confianza. Y estoy hablando en el término de las pruebas, de las aflicciones, del dolor, de la enfermedad, de la angustia. Estoy diciendo que muchas veces no es en sí el dolor, no es la situación que me tocó enfrentar, sino la confusión que viene a nuestras mentes, los pensamientos que llegan, lo que de verdad puede acabarnos emocionalmente. Y he aprendido que frente a las pruebas, la pregunta no es ¿y por qué? ¿No? ¿O por qué me tocó a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué sucedió esto o aquello? Sino la pregunta es, ¿ustedes qué creen? Tampoco. Más adelante Dios nos mostrará su propósito. ¿Saben qué he aprendido a través de las pruebas? La pregunta es, ¿y por qué yo no? Me explico. ¿Y por qué a mí no me puede pasar algo? He aprendido a que la pregunta es, ¿quién soy yo para decir, a mí no me puede ni me debe pasar pruebas de dimensiones gigantescas? Más adelante comienzan a entender el propósito, pero hasta que uno no diga al Señor, soy humano, nadie está exento. Yo me acuerdo cuando empezó este desafío, que ahora les voy a compartir brevemente, algunas personas les costó trabajo y decían, pero Jairo Ricardo, eres pastor, Catalina, le sirven al Señor, ¿cómo va a ser posible? ¿Y por qué a mí no? Contrario a lo que a veces pensamos, nuestra fe, una fe firme, no nos va a hacer exentos de pasar dificultades o angustias, de sufrir algún tipo de abuso de parte del mundo, porque vivimos en él. Algunos de ustedes, a varios de ustedes los conozco, muchos de ustedes nos conocen, a nuestra familia, pero muchos no. Varios de ustedes no nos distinguen. Y algo que aprendí en algunas conferencias que he recibido es cómo es de especial uno conocer quién está allá al frente. Les voy a presentar a nuestra familia. Aquí tenemos a mi esposa Catalina, allí con sus anteojos oscuros. Está aquí con nosotros. Ahí está la menor, la Canela, ¿no? Un desliz que tuvimos. Nuestra hija Natalia, de anteojos, hoy tiene 16 años y medio, una hermosa adolescente, un desafío grande para nosotros. Y atrás está Paulita. Paulita hoy está en la presencia de Dios. En enero de este año partió a los brazos del Señor, después de batallar con una leucemia por 4 años y medio. Y en ese momento, hoy,
No hemos terminado el aniversario, el primer aniversario. Y creo que Paulita, ustedes la ven allí, esta es una foto donde nosotros decimos y siempre seguiremos diciendo, esta es nuestra familia. Cuando nuestra hija Natalia, en febrero de este año, entra al colegio, la pregunta normal de cualquier profesor, de cualquier amigo, y yo le dije a Natalia, te la van a preguntar toda la vida. ¿Y tienes hermanos? Ella no supo qué contestar. Se bloqueó. Y le dije a Natalia, a mí me tocó lo mismo cuando me tocó presentarme en febrero en el grupo de caballeros y dije, tengo 2 hijas. Natalia de 16 años, que está aquí con nosotros, y Paula Andrea, que está en el cielo, que está disfrutando de la compañía del Señor. Le dije a Natalia, ella siempre va a estar con nosotros, pero ahora está en otro lugar mejor. Aquí está Paulita, a sus 14 años y medio. Un domingo, después de que ella se venía sintiendo mal del estómago, de esa parte, ella por 2 semanas se sentía mal, pero no sabíamos qué estaba pasando. Un domingo como hoy, dijimos con Catalina, llevémosla a urgencias. Yo le dije, me voy para la iglesia, aquí para la 127, lleva a Paula Andrea a la clínica y nos vemos al final del segundo servicio. Nunca llegaron a la iglesia. Cuando se dieron cuenta que los glóbulos blancos estaban por las nubes, dijeron, Paula Andrea se queda para exámenes. Al segundo día ya nos tenían el diagnóstico en enero de este año, en el 2012, leucemia linfoblástica aguda, de las más difíciles. Y siempre esta foto es en la clínica, esperando el resultado de este diagnóstico. Y aquí vemos a Paulita después de haber donado su cabello y después de aceptar ese gran desafío que teníamos por delante. Siempre con una sonrisa. El Señor ahí en su corazón. Después de esa quimioterapia devastadora que inició inmediatamente y que le entraba y salía de la clínica muy mal, en una de esas salidas Dios le dio la oportunidad de ir, y esa es la foto de ella, a los 15 años de su mejor amiga. Ahí tenía lo que le habían obsequiado, su peluca especial que amó, que le encantó y que la acompañó por 5 años. Aquí está acompañando a su hermana Natalia a sus 15 años, hace un par de años atrás. Y aquí tenemos finalmente a Paulita el año pasado, un mes antes de su partida. Una foto que fue alrededor de noviembre o diciembre, 2 meses antes. Quiero, a la luz de este testimonio, compartir 3 enseñanzas, 3 puntos muy especiales. La fe siempre será puesta a prueba. Dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Algunas traducciones dicen paciencia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Las pruebas y el sufrimiento que enfrentamos no es algo fuera de lo común, no es algo fuera de lo normal. Todos los escritores de la Biblia, aún los que llaman los gigantes de la fe, tuvieron que enfrentar desafíos, aflicciones muy difíciles. Y Santiago no dice, en caso de que se presenten, sino dice, cuando se presenten. Da una certeza de que al creyente, el creyente verdadero va a enfrentar diferentes pruebas en su vida. Él está seguro de eso, que tendremos que enfrentarlas. Pero también está diciendo que podemos sacarle provecho. Que con una buena perspectiva, una buena relación con el Señor, las pruebas
van a traernos formación. Cuando dice que considérense muy dichosos, su exhortación no es que debemos fingir estar alegres, ni mucho menos por las dificultades, por los problemas, sino que podemos tener una perspectiva de esperanza debido a lo que las pruebas pueden producir en nuestras vidas. Y ahí está la gran diferencia. Podemos convertir nuestras dificultades y pruebas en períodos de aprendizaje. Pues por medio de ellas, como dice el texto bíblico, aprendemos constancia o paciencia. Ese concepto de constancia, la prueba nos va a ayudar a desarrollar la constancia. Me explico. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan la frase, no, es que fulano, Jaimito, o el que sea, no es constante en el trabajo. Imagínense esa frase, es que no es constante en el trabajo. ¿Qué les dice? A veces la palabra no es paciente en el trabajo no nos dice mucho, por eso algunas traducciones colocan esas pruebas nos van a producir y a ejercitar la constancia, a ser resistentes, a tener aguante, a ser perseverantes en la carrera de la vida, para ir de la mano del Señor, constantes en nuestra fe, para llegar a la perfección que Cristo espera de cada uno de sus seguidores. Dios quiere formarnos, Dios quiere forjar en nosotros y hacernos perfectos en Él. Y hemos aprendido que las pruebas, las aflicciones, cuando sabemos enfrentarlas, van a permitirnos crecer, madurar y ser de bendición para otros a nuestro alrededor. Por eso la pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo te enfrentas tú a la aflicción, a la crisis, al dolor, a la pérdida? ¿Cómo te enfrentas tú a un divorcio, a una calamidad financiera, a una separación, a una empresa en quiebra, a un cáncer? La pregunta es, como creyentes, como iglesia, como discípulos de Cristo, ¿cómo te enfrentas a aquello que más nos duele? ¿Qué tan bien cimentado estoy en la palabra, en los fundamentos? Ahí en las pruebas se determina el tipo de cimiento sobre el cual estoy fundamentando mi creencia, mi fe. Por eso ese concepto de algunas congregaciones, pare de sufrir, eso es equivocado, no es bíblico. Algunos tienen el concepto, venga a la iglesia, hazte un cristiano y verá que la vida va a ser maravillosa. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que vamos a tener pruebas, dificultades, pero aún puede haber dicha y gozo y esperanza en medio de ellas cuando de verdad he depositado mi confianza en una relación con Jesucristo, no en religión, no en un formalismo, no en una liturgia, no en un cambio de formato en la forma como expreso mi fe. Solamente verdaderamente es cuando tengo una relación personal con el Señor. Dios no nos prometió librarnos de todo dolor, pero sí que estaría con nosotros en los tiempos difíciles. Y de eso debemos estar convencidos y dar gracias. En todo lo que he leído la palabra de Dios, en ningún momento está, mire, pare de sufrir, la vida va a ser maravillosa, va a ser feliz. Usted puede decir, no, pero ¿qué mensaje el de esta mañana? Pero quiero decirte que aún en las pruebas hay gozo, hay esperanza, hay propósito, hay visión. Y eso es lo que hemos experimentado, Catalina y yo. Y hemos visto ese brazo de Dios allí, en medio nuestro. Dios sabe lo que está haciendo. Hay una razón. Dios conoce todo el panorama. No sé, yo le digo, y de verdad yo confieso delante de ustedes que no sé cuál ha sido el significado de todo lo que nos ha tocado vivir. No lo entiendo. De estos 4 años de tratamiento, dolores, angustias de Paulita, y este último año en que ya no la tenemos con nosotros. No entiendo muchas cosas, no comprendo muchas cosas.
Pero sí, de lo cual sí estoy seguro es que no le voy a exigir una explicación a Dios. He decidido aceptar que Dios es Dios. Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Y no al contrario. He aceptado a entender esa realidad. Muchas personas no saben cómo acercarse a un papá o a una mamá que ha perdido un hijo, que un hijo ha partido. No saben manejar eso. Y los entiendo. A veces ni siquiera los pastores saben. ¿Cómo? ¿Qué le digo a Jairo Ricardo? A veces hasta cosas imprudentes escucha uno y hay gente que muda porque no sabe qué decirnos. Por eso le autoricé a una persona y solamente los que hemos vivido situaciones así podemos dar un mensaje. Un amigo allí en la colina, en la iglesia, su hijo partió de una leucemia también ya grande y le dije, mira, en pocas palabras, ¿qué me dirías? ¿Cuál es no el consejo, tus palabras, sabiendo lo que estoy viviendo? Yo quería saber que a personas que les ha sucedido lo mismo, ¿qué dirían? Y me dijo, Jairo Ricardo, lo que solo te puedo decir es lo que yo he vivido. Dios es bueno. Sus planes son perfectos y punto. Suena sencillo, suena simple, pero es la verdad. Hemos aprendido esa realidad. Por eso las pruebas, la fe va a ser probada. Y cuando la fe vaya a ser probada tenemos dos caminos solamente. O la desesperación o la aceptación de la soberanía de Dios. Así de sencillo. Me enfrenté a esa realidad. Frente a un desafío tan grande o al desafío que cualquiera de ustedes pueda tener, que para usted de verdad le está causando dolor, uno tiene dos caminos. O aceptar la soberanía de Dios o ir por el camino de la desesperación. Mi corazón solo tiene amor y gratitud hacia Dios en estos momentos. Él no nos hizo nada malo. Y a veces tendemos a buscar culpables. Es una tendencia del ser humano. A buscar el culpable. A buscar dónde estuvo la falla. Si no hubiéramos hecho aquello. Si no hubiéramos hecho ese viaje. Si no hubiéramos comprado ese vehículo en el cual se estrelló fulano. Si no hubiéramos hecho... No. Es a buscar el culpable y muchas veces queremos vernos como culpables. Nosotros vivimos en un mundo imperfecto, en el que la enfermedad, la muerte, los accidentes, las catástrofes, las pérdidas hacen parte de este mundo. Y sé que Paulita en este momento está en el mejor lugar, donde ya no hay más llanto ni dolor, como dice Apocalipsis. Está dichosa, está sana, pues ella ha descansado de su aflicción y de su fatigosa travesía por esta enfermedad y por este tratamiento tan difícil. Hoy Paulita está en el mejor lugar. Dios es bueno. En palabras de Paulita, en un momento en que ella nos hizo un video hace algunos años, quiero rescatar una frase al final de ella. Cuando ella decía y relataba su diagnóstico y cómo le fue, hubo un momento en que ella dijo, ¿saben qué? Mirando a la cámara, conózcanlo a Él, a Jesucristo. Eso fue lo que mantuvo firme a Paula Andrea y a nosotros. Su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos está señalando es a Jesucristo. Y para poder uno tomar el camino de aceptar la soberanía de Dios, solamente es posible cuando uno tiene una relación con Jesucristo. De resto, uno va a tomar el camino de la desesperación, de la frustración, de la angustia, de la depresión. Y Paulita nos decía, y decía a muchos, conózcanlo, conozcan a Jesucristo. El Señor, hemos aprendido aquí, que está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Eso lo hemos aprendido.
al conocer a Jesucristo, nos hemos dado cuenta que en esos 4 y 5 años Él ha estado cerca de nosotros en este gran desafío, en esta travesía tan difícil y tan dolorosa. Dios tiene un corazón especialmente compasivo hacia los afligidos, hacia los dolidos. Él te conoce por nombre propio. Él ha estado a tu lado. Él ha visto cada lágrima que has derramado en esos momentos tan angustiantes, en esa traición, en esa pérdida, con la partida de esa persona que amabas tanto. Él ha estado contigo en el momento en que te diagnosticaron un cáncer o una enfermedad catastrófica, a ti o a alguien de tu familia. Lo que pudiese parecer, mis queridos amigos, mi querida iglesia, una falta a veces de preocupación de parte de Dios o crueldad de parte de Él por lo que nos pasa, ¿no? En el mejor de los casos es una confusión mental. Pero en el peor de los casos es una mentira de Satanás, que quiere acabar con nuestra fe, con nuestra confianza, porque Él está cerca. Lo hemos experimentado. Vivir la partida de un hijo es de las cosas más difíciles que uno puede enfrentar. Pero ha sido superable esta situación por Él, porque hemos visto a un Jesús cercano, un Jesús que conoce nuestra aflicción, que ha vivido la aflicción en carne propia. Por lo tanto, ¿qué error más grande es echarle la culpa de nuestras aflicciones a aquel que nos ama, aquel que está a nuestro lado y entiende nuestro dolor? Pues Él lo ha experimentado en carne propia. Y a pesar de cualquier otra conclusión a la que tú puedas llegar frente a las aflicciones, frente a los desafíos, frente a las angustias, frente a la enfermedad, frente a las pérdidas, por favor crea esto que te voy a decir. Dios no es la fuente de tu dolor. Dios no es la fuente de tu aflicción. Él conoce lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Eso es otra cosa. Vivimos en un mundo imperfecto, en un cuerpo frágil, en un mundo cada vez más caótico. Pero cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, cuando verdaderamente le entregamos nuestro ser a Él y conocemos a ese Hijo de Dios, es increíble cómo aún las cosas que suceden, Dios las usa, las utiliza para bien. Esto no quiere decir que todo lo que nos pasa deba alegrarnos o deba ponernos contentos. No, no estoy diciendo eso. Ha sido duro, difícil. Pero estoy convencido y he visto como muchas familias, personas, nuestras propias vidas han crecido. Hemos desarrollado esa constancia, esa perseverancia, esa fe. Hoy queremos servir al Señor con más corazón, con más entereza. Hoy nuestra pasión es servir a otros para que conozcan a Jesucristo. En este mundo el mal está por todas partes y sin embargo Dios puede hacer que cualquier situación termine siendo para bien, es lo que está diciendo allí Pablo a los romanos. Un mundo difícil, pero cualquier situación para un creyente que ama y que acepta el llamado. Este texto es muy usual sacarlo en momentos de angustia, pero quiero resaltar 2 palabras. Todas las cosas ayudan a bien, no a todos. ¿A quiénes? A los que aman a Dios y a los que han sido llamados. Ahí hay una gran diferencia. No es a los religiosos, no es a los que asisten a un lugar, no es a los simpatizantes, es a los que verdaderamente aman al Señor, y el que ama es un hombre o una mujer obediente y es el que se ha alineado con el Señor, en el que ha aceptado el llamado del Señor y que públicamente lo ha expresado. Es para aquellos que dicen me bautizo, para decirle a todos en quién creo. Es aquella persona que dice creo en la palabra de Dios
y la estudio porque es un encuentro con el Señor. Es alguien que ama. Para ellos, todas las cosas ayudan a bien. Por eso tenemos solo dos caminos: la desesperación o la aceptación de la soberanía de Dios. La meta de Dios, entonces, no es hacernos felices, sino cumplir su propósito en nosotros, el cual siempre es bueno y perfecto. La meta de Dios no es que estemos gozosos, felices, dichosos de la vida, prósperos. Esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es que lo glorifiquemos a Él, sí, y cumplamos su propósito, su plan. Esa es la meta de Dios, que cada uno de nosotros encuentre ese llamado particular, eso que Dios quiere hacer contigo en la vida. Ahí es donde nosotros vamos a entender el significado de vivir en este mundo. Ya en este momento es increíble, la forma de pensar, de vivir nuestra en este mundo es diferente. Y de esto sí, de verdad que es ejemplo nuestra hija Paulita, enfrentando los desafíos más grandes. El año pasado nos tocó enfrentar trasplante de médula, porque volvió a caer la enfermedad otra vez, la remisión ya no estuvo más, la leucemia se disparó y nos dijeron 6 meses a buscar donante, Dios respondiendo. A los 6 meses, si todo va bien, quiere decir que el trasplante funcionó. Faltando poquitos días para los 6 meses, en diciembre nos llaman después de exámenes y nos dicen, fracasó el trasplante. La leucemia otra vez invadida a Paulita. Entonces yo le hice la pregunta ahí con el doctor, con Paulita, esa fe nuestra, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? Y el médico con todo el amor y todo el profesionalismo nos dijo, no hay nada más que hacer. Médicamente no hay nada más que hacer. ¿Se imaginan la carita de Paula? Teníamos un viaje planeado y la niña dijo, nos vamos. Le quitaron las 17 pastillas del trasplante para que funcionara. Dejaron solo una. Con todos los cuidados médicos y demás, dijeron, váyanse en enero, este enero pasado. Y Paulita llegó allí a la Florida a visitar a las primas, a mi hermano y demás en Atlanta. Y luego estuvimos también en la Florida. Y es increíble. Esta era Paulita, la que estaban mirando ahorita, en el mes de enero, allí en la Florida, en uno de los parques. Una mujer creyente. Una mujer que nos dijo en esa reunión unas semanitas atrás, papi, o sea que me desahuciaron. Una semana después, disfrutando su paseo, pero esta mujer se identificó con una frase muy especial que dice, mis ojos no miran la densidad de la niebla, miran al cielo y al Dios que tiene el control de mí. Eso fue lo que aprendimos de ella en ese mes de enero. El creyente que acepta la soberanía de Dios no vive para este mundo, sino para la eternidad. Hoy nosotros hemos aprendido a vivir para la eternidad, no aferrarnos a las cosas, al trabajo, al carro, al negocio, a los hijos, al esposo. Estamos de paso. Después de que uno le pasa un suceso así, de verdad que uno se identifica con la forma de pensar de Paula. Ya no miramos la niebla, la densa niebla, la situación, ya no nos quedamos aferrados ahí, ya nuestra mirada está en el cielo. Confía en Dios a pesar de las circunstancias. El creyente que tiene esa perspectiva, esa cosmovisión, es un creyente que su seguridad se encuentra en la eternidad, no en la tierra. Por eso no se derrumba su fe, su confianza en momentos de aflicción.
Y lo último que nosotros pudimos experimentar es que nuestra confianza se debía mantener por encima de nuestra incomprensión. Aprendimos, sí, que nuestra fe va a ser probada. Si somos creyentes verdaderos, va a ser probada. Segundo, que tenemos dos caminos: o aceptar la soberanía de Dios, o entrar en depresión y angustia y desesperación. Pero aprendimos también a confiar a pesar de muchas cosas que no entendemos. No siempre Dios contestará nuestras preguntas en esta vida. Dios nunca le contestó los razonamientos válidos de Job enfrentando tantas pruebas. Y tampoco el Señor necesariamente va a responder tus preguntas y las mías. Nuestra confianza debe estar por encima de que si hay respuestas o no hay respuestas. Esos últimos días aquí en enero, la entubamos, no la entubamos, le hacemos el examen, viajamos, no viajamos, ¿qué hacemos? No hay respuestas a muchas de los interrogantes que nos llegan. ¿Recuerdan? Eso sí que nos afecta y mina nuestra fe. Nuestra confianza en Dios debe estar independiente de nuestra comprensión. No hay nada malo en tratar de entender, tratar de comprender. No hay nada malo en eso. Lo que está mal es que basemos nuestra fe y nuestra confianza si verdaderamente recibimos explicaciones que nos llenen. Tarde o temprano nuestra mente nos planteará preguntas que no podremos contestar. Por eso Isaías el profeta dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. No podemos pretender que los planes y propósitos de Dios se acomoden a los nuestros. Somos nosotros. Debemos entender la grandeza de Dios. Los pensamientos y los planes de Dios son tan inmensos y hay una abismal distancia entre los de Él y los nuestros, que somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Él, a sus planes, a sus propósitos. No vamos a tener el cuadro completo hasta que lleguemos a la eternidad. Debemos aprender entonces a aceptar nuestra comprensión parcial. Cuando las circunstancias, las aflicciones, el dolor no tienen sentido. Por eso nuestra oración debe terminar siempre. Y así lo hacíamos con Paulita. Cuando nos sentábamos, nos arrodillábamos a orar, siempre hasta el último momento le clamamos por una sanidad. Háganlo. Dios nos manda a hacer eso. Pero al final siempre orábamos: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní nos muestra esa oración del Hijo de Dios pasando la aflicción más difícil. Padre, antes de ir a la cruz, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Padre Santo, por favor, tú tienes el poder para sanar a Paula, pero no sabemos cuáles son tus planes y propósitos. Tú eres perfecto, tú eres bueno, tus pensamientos van por encima de los nuestros. Y al final decíamos, Paulita, recuerda, terminemos orando como nos enseñó Jesús allí en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy estamos convencidos que nada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tomando las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, allí en el capítulo 8, esa es nuestra convicción. Yo quiero invitar al grupo de alabanza que vaya subiendo y me acompañen en este último momento del sermón. Hoy estoy convencido, hoy mi esposa Catalina está convencida que ni la muerte de Paulita, ni la vida de Paulita, ni ninguna otra cosa que nos pueda sobrevenir podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
el Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Y sé que al final todo será mucho mejor. Catalina, hay un canto especial que ustedes quizás algunos conocen, que nos ha acompañado y que nos ha enseñado a vivir este desafío. Y de verdad sé que al final todo será mucho mejor, pues todo lo que nos pasa, las aflicciones, el dolor, la angustia, hacen parte de un propósito. Y qué bueno que nosotros podamos prepararnos para entender ese propósito. Escuchemos al Señor en este momento y al final quiero orar por ustedes. He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi